seguimos y qué anunciamos. Y para ello quiero hablarle en esta tarde con el título de Esperando la esperanza bienaventurada. Y quiero que vayamos a ese libro tan precioso que es Tito, como nuestro amado hermano Tito. Libro de Tito, capítulo 2. Vamos a leer los versículos 11 al 14. Libro de Tito, capítulo 2, versículos 11 al 14, donde dice así la palabra: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Leamos de nuevo el versículo 13, que dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Antes de que me sienten, quiero que, sobre todo los que estuvieron ayer, me lo entenderán mejor, que se fijen en dos cosas. Número uno dice, aguardando la esperanza bienaventurada, ¿sí? Y luego, número dos, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Seguro que los de ayer ya saben por dónde voy con el tema. ¿Cuántos quieren estar presentes cuando el Señor se manifieste aquí en la tierra y en su segunda venida? No estaban muy atentos el día de ayer. Así que bueno, no se preocupe, este es recordatorio y mensaje para todos los demás para que lo tengan bien en cuenta. Para que así una próxima, cuando digan, ¿quién quiere estar aquí presente en la segunda venida del Señor Jesús? Nadie diga amén. Porque quiero que lo entiendan bien, porque una cosa es la segunda venida aquí en la tierra y otra cosa es el rapto que vamos nosotros con Él. Este segundo sí quieren amén, ¿no? Muy bien, tomen su asiento, amada iglesia. Yo sé, como lo estaba diciendo al día de ayer en la enseñanza especial que tuvimos durante el ayuno, es muy difícil a veces para una persona en su mente quitar, ¿no?, eliminar esa unión cuando uno dice entre el rapto, el arrebatamiento y la segunda venida. Todos decimos, no, yo quiero ya que el Señor venga, ¿sí? Y generalmente lo decimos bien porque en el fondo cuando nosotros seamos raptados, la propia palabra dice que nos encontraremos con Él en el cielo. Sí, pero fíjese, dice que nos encontraremos con Él en el cielo, no que Él venga a la tierra. Son cosas distintas, como cuando a usted le dicen, voy a bajar al segundo piso, es distinto a voy a bajar al suelo. Todavía está en un segundo piso, no está en el suelo, ¿cierto? Muy bien, piénselo así de esa manera. Cuando el Señor vaya a hacer el rapto, el arrebatamiento, Él del cielo no baja, estará en el cielo. Nosotros nos encontraremos con Él. Los muertos en Cristo que resucitarán primero y los ya vivos que seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Pero si usted, por confusión, porque no han dado de trabalenguas, no sé, usted dice, yo quiero estar presente en la segunda venida. Ya de una le digo, va a ser imposible, porque según la Biblia, todos los que sean buenos y justos, que de alguna manera se hayan quedado y se arrepientan durante toda la tribulación, lo estuvimos viendo ayer. ¿Por qué en la Biblia no dice que serán transformados o tal? Muy fácil, porque no habrá ninguno vivo para ser transformado cuando acabe la tribulación y venga el Señor. Estarán todos muertos. O sea que nadie va a poder realmente estar presente cuando sea la segunda venida del Señor si es bueno. Vale, yo estaba pensando, si soy malo, pastor. No, si son buenos, si son justos, si son piadosos, como dice la palabra, no debería haber aquí ninguno, de ninguna forma ni razón, esperando hasta la segunda venida del Señor. Pero sí hasta ese arrebatamiento. Sobre todo porque en la segunda venida estaremos con Él. O sea, ¿para qué esperarlo? Ya estaremos con Él. Pero la cosa es, sabiendo todo esto, ¿sabe? Es lo que predicamos. Es la razón por la cual, como estaba diciendo en la mañana,
¿Por qué el Señor pidió que todo el mundo predique, que todo el mundo enseñe? O sea, no solo el que tenga un llamado, no solo el que tenga ahí algo en su corazón que diga, no, el Señor me ha llamado para ir a hacer una obra, no. Ese tiene la responsabilidad de almas, pero no tiene la responsabilidad de predicar. Predicarla tienen todos la responsabilidad. ¿Por qué? Porque hay que estar anunciando esto. No la segunda venida, eso ya vendrá y eso ya sucederá, no. Hay que estar predicando la esperanza bienaventurada. Porque esa esperanza bienaventurada, hermanos, el día que el Señor nos llame a su presencia. Y fíjese la diversidad de las palabras que se usan. Cuando vamos a Él, decimos, cuando el Señor nos llame a su presencia, ¿no? Cuando el Señor nos reciba en lo alto, cuando el Señor nos lleve al cielo. ¿No lo decimos así o no? No decimos cuando Él baje a la tierra por nosotros. Decimos cuando Él nos lleve con Él. ¿Por qué? Porque como estoy diciendo, son expresiones que se nos han quedado de siempre que indirectamente nos están diciendo, es que el Señor no va a venir por ti, el Señor te va a llevar con Él. Y por eso lo predicamos. ¿Por qué? Porque cuando llegue esa esperanza bienaventurada, pues no habrá mundo, no habrá pecado, no habrá lloro, no habrá tristeza, no habrá quebrantamiento, no habrá problemas, no habrá aflicciones, sino que estando con Él en su presencia, ya lo dice la Biblia, ¿no? Que solo habrá gozo, alabanza, que solo habrá ahí, no hará falta un sol siquiera, sino que su presencia lo iluminará todo. Así es como cuando ustedes leen, por ejemplo, Cenicienta, y bebieron felices y comieron perdices para siempre. ¿Por qué se lo ponen? Porque son personas, se morirán un día, pero en el caso nuestro Dios sería para siempre. Comer no sé, pero en principio estamos llamados a un banquete, ¿no? Un banquete de bodas. Y estando en su presencia estaremos felices, con lo cual sí, felices para siempre. Entonces predicamos esto, lo decimos, y fíjese qué maravilloso es que la palabra, la expresión que usa aquí, cuando es ese momento que estamos aguardando a ser llamados a la presencia del Señor, el apóstol dice, esperanza bienaventurada. Dice usted, el día bienaventurado, usted ya sabe que va a ser un buen día, ¿cierto? Si yo le digo a usted, el día de esperanza, usted también sabe que va a ser un buen día, por lo que refleja. Pero imagínese, le pone las dos juntas, esperanza bienaventurada. Porque ese momento de momento, porque es el momento que todos estamos esperando, que todos ansiamos. Amén, ¿no? Entonces, queremos eso. Y fíjese que lo más hermoso de todo es que uno se pregunta, bueno, ¿y cómo será ese momento que yo tengo que enseñar y predicar a otros cuando el Señor nos llame a su presencia? Muy bien. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18, que todos deberíamos de conocer esta porción, y si no la conoce o no se la sabe bien, subráyela para poder leer lo siguiente y tenerlo en su corazón. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Fíjense, no dice mueren, dice duermen. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Miren, una vez me presentaron esta porción, una persona me dijo, ve, el Señor sí viene, el Señor sí va a venir. Porque acaba diciendo, ¿no? Que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Ahí se queda, ¿no? Y luego en el versículo anterior, en el 15, está diciendo que habremos quedado hasta la venida del Señor. Y muchos se ponen, bueno, pero es que cuando ocurra todo esto, entonces el Señor sí vendrá, sí bajará. Mi pregunta es, bueno, ¿has terminado de leer la porción? Porque más adelante, en el versículo 17 dice, juntamente con ellos, ¿dónde? En las nubes. Usted diga en el cielo, casi igual. En el aire, casi igual. En el firmamento, pues casi lo mismo.
Está diciendo, en las nubes. ¿Qué quiere decir? El Señor no nos va a recoger en la tierra. No se va a presentar en un estadio, no, nada de eso. En las nubes, en el cielo, nos arrebatará. ¿Se ha fijado la palabra que dice, no? No dice que nos llamará y empezaremos a flotar en el aire mientras todos nos vean. No. Tampoco dice que será algo que todos nos puedan observar, tampoco. Porque está diciendo que nos arrebatará. Usted sabe qué es arrebatar algo, ¿no? Le digo un sinónimo, robarlo. Está diciendo que el Señor nos va a robar de aquí de este mundo. Y los que estuvieron ayer sabrán que cuando tradujimos de la palabra griega original, que es de arrebato, que es eso de quitar, de extraer, de robar, y la utilizamos en el latín, que leemos todos, que sabe del latín, va al español y demás, y todos saben que el latín fue el idioma en que estuvo escrita la Biblia durante muchos siglos, ¿cierto? Muy bien, esa palabra no era arrebato, sino que era raptos. Para el que me vaya pillando bien, ¿saben qué es un velociraptor? ¿No? Pero saben que esa palabra final es raptor, de rapaz, ¿no? Y saben que rapaces son, por ejemplo, halcones, águilas, todos esos, ¿no? Muy bien. ¿Saben ustedes cómo cazan? ¿No? No bajan a tierra, en el aire cazan. ¿Saben ustedes cómo atrapan sus presas? Y de ahí salió la expresión original del latín, raptar. Significa que arrebatan del suelo para llevárselo al aire. Muy bien, ahora imagínense que el Señor fuese el águila. Nosotros estamos aquí en la tierra. ¿Qué va a hacer el Señor? Raptarnos. Nos va a coger desprevenidos. Porque así están todas las presas de un halcón o un águila, desprevenidos. No saben que son presa hasta que ya están en las garras del águila o del halcón. Y no va a saber, ni se va a dar cuenta, ni se enterará, ni percibirá de que el Señor lo ha cogido hasta que esté con él. Entienden muy bien lo que les estoy diciendo, ¿no? Del arrebatar, el rapto, todo eso, ¿no? Porque seremos raptados, seremos así, atrapados, como si fuésemos presa. Por eso es que el Señor dice que no sabrás la hora, ni sabrás el día, ni sabrás el cuándo, que ni aun los ángeles lo saben. Porque si no, diga, ¿cómo el Señor nos iba a raptar, nos iba a robar, nos iba a apresar? Una presa no es apresada porque sabe. Una presa es apresada. Un animal es raptado porque no lo sabe, lo pillan de sopetón. ¿Cierto o no? ¿No ha visto usted eso, documentales del reino animal? Está viendo ahí tal vez un corderito, un animalito, y detrás ve ahí la presa, la está ahí cogiendo de fondo, y usted está, ¡no! ¡No va a comer! ¡No va a pillar! Y de repente, ¡fua! Y con toda la furia de la naturaleza, le rompe el cuello, se lo come y empieza a devorarlo ahí. Esa presa no se lo esperaba. Igual nosotros. No nos lo esperaremos ni sabremos cuándo llegará el Señor. Y por eso tenemos que predicarlo, porque imagínese usted que no lo predicamos y llega mañana. ¿Cuántos no habrán escuchado del Señor y se habrán quedado aquí? Usted mismo, que diga, no tengo tiempo, mañana le predicaré a alguien, y mañana aparece el Señor y dice, ¿por qué no has predicado? Y usted se queda, bueno, había pensado que para hoy porque no sabía que ibas a venir hoy, Señor. Es como usted, ¿no? Cuando le gustan las fiestas sorpresa. ¿Por qué se llaman fiestas sorpresa? Porque no saben qué va a haber, no se la espera, ¿verdad? Imagínense, así va a ser el Señor cuando usted lo llame, ¡sorpresa! ¡Ya estoy aquí! Va a ser así. El problema es que para algunos va a ser una sorpresa agradable y para otros no va a ser una sorpresa tan agradable cuando vean que se han ido otros y ya se han quedado ellos. Dice, bueno, pues vale, va a ser sorpresa. Es un momento ese día de una bienaventurada esperanza, glorioso, pero entonces, ¿cómo? ¿Cómo enseñamos? ¿Cómo predicamos que tienen que estar atentos, alertas para ese día? Muy fácil. Apocalipsis, capítulo 3, versículos 8 al 11.
No se preocupe, no he entrado en tribulación, todavía no es, eso es del 6 en adelante. Apocalipsis 3, 8 al 11 dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Mire, ¿cómo resumimos todo este párrafo? ¿En qué le decimos a las personas? Muy bien. Número 1, vamos por el final. ¿Qué dice el Señor? Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. ¿Qué es lo primero que tenemos que enseñarle entonces a las personas cuando empiezan a ser predicados de este evangelio? Mira, guarda lo que se te está enseñando. Guarda esos mandamientos del Señor. Guarda esa forma de vivir. Guarda ese testimonio. Guarda tu vida. Para que no sea que la pierdas y otro tome tu lugar. O sea, no que otro te la quite. Porque fíjese, la expresión que usa aquí el autor es para que ninguno tome tu corona. Y la expresión es la misma que en una carrera, una olimpiada. Le está diciendo no que ninguno te robe lo que tú tienes, no, sino como diciendo que tú fueras a cruzar la meta, te quedas antes y otro cruce por ti. O sea, que ninguno coja el puesto que tú te estabas trabajando, que ninguno acabe aquello que tú habías empezado, porque usted se imagina, usted vive para Dios, usted trabaja para Dios, usted da para el Señor, pero un día usted le da por no, es que ya lleva muchos problemas, muchas pruebas, este habla mal, este lo otro, usted lo deja a mitad de camino y resulta que otro empieza a hacer la labor que estaba haciendo usted, y cuando llega el Señor, ese se salva y usted no. ¿Cómo se sentiría usted si aquello mismo que usted estaba haciendo cuando dejó de hacerlo, otro lo hizo y ese otro fue salvo y usted no? ¿Cómo lo haría sabiendo usted que dijese, no, si yo hubiera continuado, si yo me hubiera mantenido, no, si yo lo hubiera contenido, lo hubiera sostenido, si hubiera sido paciente, yo sería el salvo y él no? O tal vez no seríamos los dos. En lugar de decir por qué él sí y yo no. Pero fíjese, eso es lo primero que tendríamos que decirle. Número 2. Lo importante, y es muy bueno decirlo después de esto. Número 2. Versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Cuántos quieren estar en la segunda venida? Solo a unos poquitos se le escapó el amén. Estén atentos, no vayan a quedar mal, no se me duerman. Miren, el que diga, amén, quiere estar en la segunda venida, dígale, no, mira, aquí el Señor está diciendo, cuanto has guardado mi palabra, o sea, cuanto has sido justo, cuanto has retenido lo bueno, cuanto te has mantenido fiel. ¿Qué está diciendo? Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. A ver, ¿se acuerdan que cuando yo dije Apocalipsis 1 ya estaban, ya bien, no, yo le dije, no, todavía no he empezado con lo de las tribulaciones. ¿Se acuerdan, no? Muy bien, ¿qué cree entonces? ¿Qué es lo que va a sufrir aquel que no guarde con paciencia? Siempre empezamos a decir, ¿no? No, Apocalipsis, cuando uno empieza a leer todo lo que viene, que si los sellos, que si las trompetas, que si las plagas, que si las copas. ¿Cierto no que es cada vez más deprimente todo lo que viene y va a azotar el mundo? La pregunta es, ¿quién quiere vivir eso? Gloria a Dios, nadie dijo amén. Eso
es lo segundo que hay que estar recordando cuando anunciamos la palabra y predicamos. Si lo primero es de decirle a alguien, mira, retén lo que tienes, conserva la palabra, sé fiel. Lo segundo es, mira, y como lo retienes, como eres fiel, como sigues siendo justo, como sigues siendo bueno, cuando llegue la prueba que todo el mundo va a sufrir, ya no es solo buenos, hermano, no, el mundo, porque es de Dios. Entonces Dios dice, como ha sido bueno de esta, en lugar de decirte, mira, oraré por ti porque el diablo te va a dar, no, aquí dice, como ha sido bueno de esta, no la vas a sufrir, no la vas a padecer, no la vas a sostener, sino que yo te voy a librar por amor. Eso es lo que tenemos que decir. Si lo primero es decirle a alguien, mira, reténlo. Lo segundo es, ¿por qué lo tienes que retener? Para que te libres de esto, para que no lo sufras, para que no lo pases. Pero fíjese cómo es. Cuando Pedro le dice al Señor, el diablo te ha pedido para zarandear. ¿Se acuerdan lo que encima se lo dije en la mañana? El Señor le dice, oraré para que tu fe no falte. Como diciéndole, el mismo diablo puede querer darte, pero te la soportas. Pero fíjese, ¿qué diferencia tiene que haber para que lo que el diablo quiere hacerte, el Señor dice, voy a orar por ti? Y lo que Él, o sea, el mismo Dios, tiene preparado para el mundo, dice, esto como te quiero, no lo vas a sufrir. No sé si usted lo piensa o lo ha visto o si le ha pasado por la cabeza de decir, ¿qué diferencia tiene que haber para que lo que el diablo quiere hacer que suframos, el Señor solo va a orar por nosotros, va a estar con nosotros, nos va a ayudar, pero no nos lo va a quitar? Pero lo que Él sí tiene preparado para el mundo, eso sí, no te lo quita nadie, a menos que Él diga, como ha sido bueno, como ha sido justo, como ha sido bueno conmigo, se manteniendo y reteniendo la sabiduría y la palabra, te lo voy a quitar. Para que luego digamos, no, mejor el castigo de Dios que el castigo del mundo. Recuerden que el Señor no castiga. El Señor deja que el mundo y el diablo nos dé. Y Él solo deja que suframos lo que podemos soportar. ¿Qué quiere decir eso? Que esto no lo podríamos soportar. Si no, miren, con palabras mismas del Señor Jesús. Lucas 21, versículos 34 al 36, dice así la palabra. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ya no es un apóstol, ya no es un discípulo el que diga, esto te tiene, no, el mismo Señor Jesús. Él mismo está diciendo, oye, cuídate, no quieras estar cuando pase lo que tiene que venir. No sería nosotros para predicar esto. A ver, primero que todo para vivirlo nosotros. Porque si nosotros no lo vivimos, imagínense, yo lo predico, pero yo no lo vivo, se salva otro y yo no. La mayor incongruencia del mundo. Pero tenemos que vivirlo para primero nosotros asegurarnos de librarnos de ello. Y segundo, para decirle a otro, mira, lo que viene no es bueno. Lo que sigue más adelante es que ni el Señor mismo dejó que lo sufriera su iglesia. Que el diablo, sí, pero lo de él, no. Entonces, hay que empezar a creer, hay que empezar a cambiar, hay que empezar a vivir conforme a la palabra de Dios. Porque si quisiéramos ver todo lo que hay, mire, por hacérselo muy rápido, algo que saqué de ayer. Cuando nosotros vemos el tiempo de la tribulación, y ahora sí voy a leer ahí, hermano, no se me quede ahí expectante.
Del capítulo 6 hasta el capítulo 18 de Apocalipsis, todo lo que se va a hablar es de castigo a tal, contienda de aquí, plaga de aquí, de allá. O sea, todo ese tiempo es conocido como el tiempo de la gran ira de Dios. Me lo repito para que les quede a algunos bien metidos ahí en esa materia gris que tienen tan protegida en el cráneo. Tiempo de la gran ira de Dios. O sea, no es tiempo de juicio, no. Directamente ira de Dios. ¿Cuántos de aquí sabemos lo que es cuando decimos, no, que se me sube el apellido? ¿Cierto, no? Todos sabemos de ese día cuando uno tiene una cara que parece como que se ha comido 50 chilis y está más rojo. Que a veces pareciera hasta Hulk, que empieza a cambiar de colores, que si verde, que si morado, que si amarillo. ¿Cierto o no? Todos sabemos qué es eso, ¿no? Ahora imagínese eso en lugar de usted, con sus 60 kilitos de hueso y otros 30 de grasa y unos 5 de músculo. Y aplíquelo eso con la infinidad del Señor. Cuando nos enfadamos y nos damos a la ira, lo que podemos llegar a causar. Ahora imagínese cuando es Dios el que está descargando su ira. Y si no me cree, voy rápido aquí con varios pasajes. Apocalipsis 6, 16 al 17 dice, y decían los montes y las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 11, 18 dice, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. Apocalipsis 14, del 18 al 20 dice, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Apocalipsis 15, versículo 1 dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían, fíjese, las 7 plagas postreras, y aquí esta parte me encanta para el que dice, no, es que la ira, no, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. De ver a papá o mamá enojados, sacarse el cinturón o la vara o la chancla o el arma que ahí doméstica que tuvieran a mano primero y verlo a usted y usted empezar a temblar de que le iban a dar. Porque por sufrir uno puede haber sufrido de todo. ¿Qué si la chancla? ¿Qué si el cinturón? ¿Qué si la vara? ¿Qué si el cable eléctrico? ¿Qué si, póngale, yo que sé, la camisa, la sartén? Póngale usted lo que quiera. Que algunas madres parecían los pitchers de las grandes ligas. Dios mío, le ponía usted en la mano y acertaban, aunque estuviese en la otra esquina de la casa. Y dice, uy, no, es que se ha enojado. Muy bien, ahora ponga el Señor que se ha enojado. El Señor no le tira una chancletita. El Señor le tira cosas como 7 plagas que consumaban su ira. Qué bien que si somos buenos y justos nos libramos de todo ello, ¿no? Porque fíjese, vemos todo esto y lo primero que se le ocurre a la cabeza de cualquier persona es, bueno, ¿me quieres hablar de salvación o me quieres pintar algo todavía más gris y gótico que el propio infierno? Si pareciera, cuando le contamos a alguien del Apocalipsis y empieza a decir, pero bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué es todo esto? Casi uno piensa, pero hasta el infierno parece más de color de rosa que lo que viene ahí en el Apocalipsis. ¿Y por qué lo dice? Digo, porque es para avisarte. Es para decirte que ya dice la palabra que si uno es bueno, si uno le cree, uno mantiene su palabra, retiene sus enseñanzas, Dios te libra. Y usted sabe, le pongo un ejemplo muy sencillo.
Si usted sabe que en una carretera hay muchos accidentes, ¿qué cree usted que haría el Señor para guardarle? Alguna persona seguramente pensará, bueno, seguramente me dará un tanque para conducir, porque nada le va a afectar a mi tanque. Otro seguramente dirá, bueno, seguramente lo que haga el Señor es que el airbag o el cinturón funcione bien y así no me pase nada. ¿Cierto? No podríamos pensar eso. Y si yo le dijese que el Señor directamente dice, no, voy a quitar la carretera para que no haya ningún problema. Señor. Muy bien. Ahora piense usted, como dije antes, usted pone a enfadar a sus padres y usted sabe que le va a venir una buena pela. ¿Cuántos son padres? ¿Cuántos han dado una buena nalgada? ¿Cuántos hemos sufrido una buena nalgada? Gloria a Dios, me van a entender todos. Imagínense usted que es el padre, ¿sí? Y muchachos de mi generación, imaginémonos que nos van a dar. Imagínense que el padre va y está preparando la mano derecha y hasta le está dando vueltas para coger fuerza y darle una que le va a dejar que cuando usted se empiece a sentar le va a arder. ¿Usted cree que el padre va a dar el nalgazo con la mano derecha y va a poner en medio su mano izquierda para darse una palmada y no darle? ¿Usted pondría su mano en medio de la otra para darse una palmada y no darle el nalgazo al hijo? Porque dice, te voy a dar, y cuando llega nunca le da. Entonces, ¿dónde está el castigo, verdad? ¿Por esto? Porque hay personas que dicen, no, es que si Dios tanto nos ama y Dios algunos justos verá, pues no va a dejar que pase nada. Ese como es bueno no le sucederá nada. Me remito a lo anterior. Si el Señor no te quita ni el mismísimo diablo de la nuca, ¿cómo quieres que te quite un castigo que Él mismo va a hacer? Va a ver si eres bueno y te va a quitar de ahí. Va a ser que no vaya a haber castigo directamente donde estés tú. ¿Y cómo hacer que no haya castigo? Quitarte de donde va a pasar el castigo. ¿Cómo va a ser eso? Si el castigo es en el mundo, no vas a estar en el mundo. ¿Qué momento de la Biblia hay cuando ya no estaremos en este mundo ni vivos ni muertos? En el rapto, en el arrebatamiento, cuando el Señor venga y se lleve a todos. Entonces, ¿qué hay que hacer para no pasar la tribulación? ¿Qué hay que hacer para uno estar soñando con esa esperanza bienaventurada? Con ese día tan esperanzador, con ese día tan motivacional para muchos. Mantenerse firme. Ahora, manteniéndose firme, ¿qué hay que hacer también? Ya te has mantenido firme. Ahora, eso tienes que empezar también a decirlo con otros. ¿Cierto o no? Y ya cuando te has mantenido firme y se lo has enseñado a otros, lo que tienes que hacer es esperar. Hasta que no te des cuenta cuando el Señor venga y te arrebate. Porque para eso predicamos, para eso enseñamos, para eso estamos aquí intentando anunciar este mundo. Para eso decimos, hay que llenar la iglesia, hay que hacerla crecer, hay que hacerla más grande. ¿Por qué? No es por decir, es que en mi iglesia hay tantas personas, hay tantas, no. Para vanagloriarse por números, entonces vayámonos a un bingo y tal. No. Cuando decimos que hay que hacer la iglesia crecer, ¿para qué es? Es como dice la palabra, para arrebatar las almas del enemigo, para arrebatarlas del pecado, para darle la salvación, para ofrecerles esperanza. Porque sabiendo lo que va a acontecer en el mundo, sabiendo lo que se puede sufrir, sabiendo lo que va a pasar, y más sabiendo que eso no es que Dios permita que el diablo lo haga, no es que Dios permita que otro lo cause, no, Él mismo lo va a causar. Póngase a pensar si ahora el mundo se queja, ay, es que un terremoto y han muerto tantos, ay, que un tsunami y han muerto tantos, ay, que si un terremoto, un maremoto, un tornado, un huracán, póngale el nombre que usted quiera y dicen, han muerto tantas personas, muy bien, el Señor deja que pase eso, pero no es Él quien lo genera.
Decimos a veces, no, es que yo me siento atacado, me siento golpeado, estoy de bajos ánimos, es que me da, es que me da. A ver, el Señor permite que eso te pueda pasar. Pero no es el Señor quien te lo genera. Pero esto que va a venir en la tribulación, no es que el Señor lo permita, no es que el Señor deja que ocurra, no es que el Señor autoriza al diablo a otro que lo haga, no. Él mismo lo va a hacer. Entonces, ¿qué va a hacer un padre que ama a su hijo si sabe que en un sitio va a haber mal? Muy bien, le dice, hijo, salte de ahí y vente aquí. ¿O no lo hacen ustedes, padres? Cuando saben que un hijo va a ir a un sitio y dicen, no, ese sitio es malo, ahí tú no vas, te vas a este otro, ¿cierto o no? ¿No cree ustedes que el Señor, sabiendo lo que va a pasar en este mundo, sabiendo lo que Él va a hacer, sabiendo lo que Él va a generar, no nos va a decir, mira, como yo te amo, como eres mi hijo amado, como has sido bueno, como has guardado mi palabra, te voy a sacar de ese mundo, te voy a sufrir y te voy a llevar conmigo al cielo para que estés feliz, sin problema, sin dificultad, sin llanto, sin lloro, sin problemas y solo esperes conmigo la eternidad. Tiene sentido, ¿no? Cuando uno lo ve así, además, desde el rango de un padre, porque un padre no quiere que sus hijos sufran. Pero sí o no, padres, cuando usted dice, es que mi hijo ya se ha hecho independiente, usted no lo va a tener de la mano, ¿verdad? Es que ya es mayorcito. Puede venir a mí por ayuda, pero él lo tiene que pasar solo, ¿verdad o no? Oiga, ¿no cree que así es como estamos en este mundo ahora? Los problemas nos vendrán, el Señor nos ayudará. El Señor está ahí, pero Él no nos va a quitar los problemas. De vez en cuando tal vez nos solucione los problemas, pero Él no nos los quita, ni los va a prevenir, no. Nosotros nos van a venir. Pero lo que vaya a hacer Él, cuando sabe que eso sí es malo, directamente, como algunos padres con sus hijos, de aquí no, a este sitio. Si no, fíjese, en Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11 dice la palabra. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos ¿de qué? Seremos salvos de la ira, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la conciliación. Pero la reconciliación. Muy bien, fíjense, versículo 9 de nuevo. Dice, por Él seremos salvos de... Muy bien. Si usted se da cuenta, en el Nuevo Testamento, salvo en ocasiones como esta, no se habla de la ira de Dios. En el Antiguo Testamento, muchas veces usted puede ver que lo colmaron a ira, que ya se enojó, que ya se echó a perder del pueblo, que le dio la espalda, que dejó que les cayera mal. Eso lo ve un montón en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo es muy raro, por no decir casi imposible verlo. Pero aquí dice, por Él seremos salvos de la ira. Y claro, uno empieza a pensar, bueno, ¿y dónde está la ira? ¿Dónde se refleja en el Nuevo Testamento? ¿Qué ocurre de ira? Y uno empieza a ver y buscar. ¿Se acuerda cómo se llama también el tiempo de la tribulación, como le dije? Iglesia, acabo de decirlo hace 10 minutos. La mayoría, ¿cómo se llamaba? Muy bien. Ese tiempo de Apocalipsis también le llamamos como el tiempo de la gran ira de Dios. Porque imagínense, si cada plaga en sí encompasa la ira de Dios, hay 7. Si cada sello cuando se abre lo que pasa es otro momento de ira, hay 7. Si cada trompeta cuando suena desata algo nuevo de la ira de Dios, hay 7. Y si encima de todo eso, cada copa, que se llama copa de la ira, hay 7. Le está diciendo el Señor, 28
veces mínimo descargará su ira en el mundo. No sé usted, pero eso yo no lo veo como una pataleta. Eso muy bien, como dicen, gran ira de Dios. Como si usted le dijese, te has portado mal una vez, te voy a dar 30. Claro, 30, ¿por qué? ¿Qué he hecho tan grave? ¿Cierto o no? No, aquí el Señor tan campante y tan feliz, 28 veces mínimo. Y luego para leer Romanos y dice, nos salvará de la ira. Yo no sé usted, pero yo me pongo a estar leyendo y viendo esto y yo me quedo, Dios Señor, gracias, porque vale, puede ser que a veces me queje, que dejas que el diablo me zarandee, vale, a veces me puedo quejar porque dejas que el mundo me pegue, vale, a veces me puedo quejar porque ahora entre mis hermanos, algunos has puesto para que me chinchen. Pero gloria a Dios, que puede ser el diablo, puede ser el mundo, puede ser un hermano ahí en fuera, pero tú me has dicho que de tu ira, de eso tú sí me salvas. Porque como le he dicho antes, uno solo con ponerse a pensar, si el Señor deja que Satanás nos pueda zarandear y dice que eso lo podemos soportar, y que Él va a estar orando por nosotros, ¿hasta qué punto será su ira para que Él diga que eso no? El diablo sí, pero su ira no. Yo no le miento, yo solo te lo digo aquí y ya me empiezan a dar escalofríos. Porque me pongo a pensar hasta qué punto va a ser. Si no, fíjese como le dije, y es un detalle que muchos seguramente se darán cuenta. Si usted lee Apocalipsis, la palabra iglesia, hasta los primeros 3 capítulos, creo, si no estoy mal de cabeza, hasta los primeros 3 capítulos, usted ha mencionado la palabra iglesia. Después, no vuelve a haber nada relevante con iglesia hasta el capítulo 19. Y en todos los anteriores, como le dije, sobre todo del 6 al 18, es el periodo de la gran tribulación. Mi pregunta es, si en todo ese periodo de Apocalipsis usted no lee la palabra iglesia, ¿por qué será? Ya lo han pillado bien, porque ya no hay iglesia ahí, porque ya el Señor se la llevó. Entonces, ¿para qué la va a reflejar si ya no hay iglesia? Y ahora viene seguramente la pregunta que algunos estarán haciendo, pero pastor, ¿no dice también en la Biblia que algunos aún durante la tribulación van a ser firmes, no van a recibir marca de bestia ni otra cosa y los va a salvar? Déjeme decirle, claro que va a pasar. Si no, mínimo hay 144,000 sellados. Que por cierto, para el que quiera saber por qué son 144,000 exactamente, ¿cuántas tribus de Israel hay? Multiplíquelo por 12,000. 12,000 sellados por cada tribu de Israel. Usted lo puede leer además en lo de los sellos. Hay 12,000 por cada tribu. Lo que le está queriendo decir el Señor es, cuando llegue esa tribulación, quienes sí la van a sufrir son los judíos. Y de entre ellos va a empezar a marcar algunos. Y luego, de entre los que hayan podido escuchar de Dios y lo hayan rechazado, o de entre otros judíos que después, al ver eso, les sea revelada la verdad. Por eso también el libro de Apocalipsis en otros idiomas es llamado Revelaciones. Claro, cuando se lee revelada la verdad, yo le iba a decir relevada, al revés. Cuando se les es revelada la verdad a ellos, algunos van a empezar a creer porque sí habrán escuchado de lo que era el Señor, pero ya no habrá iglesia. Ya no habrá quien les esté predicando. Van a tener que ser ellos, con lo poco que escucharon, que se pongan firmes y decir, no, con lo que han hecho ya mejor, busco de Dios de alguna forma. Muy bien, todos ellos serán decapitados. O sea, el que quiera buscar de Dios en ese tiempo morirá sí o sí por ello. Por ello es que luego usted ve a algunos con vestiduras blancas manchadas de sangre, reflejando a aquellos que en esa época descubrieron la verdad. Pero de nuevo usted no ve iglesia. Porque los que fueron fieles, firmes y correctos ya
no estarán allí. Por eso es que dice que es la gran tribulación, la gran prueba. Porque imagínese usted, si ahora que no hay problemas, o no son tan graves, cuesta que algunos estén firmes en la iglesia, que se bauticen, que reciban el Espíritu Santo, que diezmen, que sean... Si con todo esto ya cuesta, imagínense en esa época lo que va a costar. Por eso esos pocos que deciden ser firmes se lo habrán ganado con sangre. Pero en lo que otros, y perdónenme que lo diga así y suene mal, pero es que es la verdad, pero en lo que otros con su sangre tengan que pagarse la salvación o una redención, yo, mano Hildercito, mano Patiño, mano Davidcito, y podría decir diciendo todos los nombres de los de aquí, hasta decir todos nosotros estaremos haciendo fiesta, estaremos saltando, estaremos danzando, estaremos el cielo, libres de todo problema y tribulación. Por eso es que decimos que en el cielo no habrá tribulación. ¿Por qué? Porque los que unos están libres de ello, otros tristemente lo estarán sufriendo. Y por eso he dicho, lo siento si suena mal, y sobre todo a otros que lo vean después en un futuro, pero es que es la verdad. Mientras uno tengan que con su propia sangre pagarse esa redención, otros como ya lo habremos pagado desde antes, porque el Señor lo pagó y nosotros lo hemos mantenido para no perderlo. Estaremos con Él haciendo fiesta en las bodas del Cordero, en el cielo, disfrutando de Él. En lo que se siguen cumpliendo los tiempos. Por eso, amada iglesia, por eso, de nuevo, leyendo el precioso libro de Tito, capítulo 2, versículos 11 al 14, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Yo podría leer esto una y otra y otra y otra vez, porque no hace más que mostrarme lo bueno que fue el Señor para con todos nosotros. Quisiera terminar con una cosa. ¿Cuántos de los que están aquí como para aguantar el resto de sus vidas? No le digo hasta que el Señor venga. ¿Por qué? Porque la verdadera prueba de paciencia de un cristiano es pensar para sí mismo que va a aguantar hasta el último día de su vida. Porque si no, hasta que el Señor venga. Entonces estamos basando nuestra paciencia en algo que no sabemos cuándo va a pasar. Pero si realmente queremos comprometernos con Dios de estar firmes hasta el fin, ¿sabe qué tenemos que decirnos? Estaré esperando esa esperanza bienaventurada hasta el último día de mi vida. ¿Por qué no se pone en pie, amada iglesia?